Bienvenidos a El Debate. Bueno, para empezar hoy, imagínate que llevas toda tu vida estudiando un mapa antiguo, ¿no? Un plano súper detallado de una ciudad, digamos, legendaria. Claro, una ciudad que conoces de memoria. Exacto. Conoces cada calle, cada esquina, la ubicación exacta de cada monumento histórico que aparece en los textos. O sea, lo conoces tan bien que puedes recorrerlo en tu mente con los ojos cerrados. Sí, totalmente. Y de repente un día, unos trabajadores rompen el asfalto frente a tu casa para, no sé, arreglar una simple tubería de agua rota. Y al fondo, bajo el lodo, descubren que la ciudad real, la que está literalmente bajo tus pies, es monumentalmente distinta y, mucho más vasta de lo que marcaba tu mapa. ¡Wow! Y claro, de la noche a la mañana, toda esa geografía conceptual que creías dominar queda patas arriba. O sea, el mito, la alegoría literaria y la historia chocan de frente con el mortero, la piedra y la tierra. Ese es exactamente el cruce que vamos a explorar hoy. Nos adentramos en esa colisión precisa entre la evidencia material y la palabra escrita. Vamos a analizar las múltiples perspectivas que surgen cuando la tierra, literalmente se abre para reescribir nuestra comprensión de la antigüedad. Y estamos hablando del extraordinario descubrimiento accidental que ocurrió en el año 2004 en el barrio de Silwan, allá en Jerusalén. Un accidente histórico, diría yo. Totalmente. Una cuadrilla del ayuntamiento estaba reparando un drenaje cuando los arqueólogos Eli Shukron y Ronnie Reich, que estaban supervisando la obra, detectaron unos escalones de piedra. Y lo que desenterraron terminó siendo la monumental piscina de Siloé y la imponente vía de la peregrinación. Yo voy a argumentar que este nivel de evidencia material es crucial para entender el texto original hoy. Y yo sostendré que, aunque fascinante, la relevancia moderna sobrevive más por su arquitectura simbólica que por las piedras. Es un hallazgo que, digamos, sacudió por completo los cimientos de la arqueología de la región, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Y la pregunta central que vamos a debatir hoy es cómo este descubrimiento impacta, en pleno siglo XXI, nuestra lectura de los textos históricos y religiosos. O sea, ¿acaso tener pruebas físicas, tangibles, el poder ir y tocar esas mismas piedras cambia fundamentalmente nuestra relación moderna con el texto? Esa es la gran pregunta. Ancla lo que muchos consideraban parábolas abstractas en una realidad histórica irrefutable. O por el contrario, el valor perdurable de estos relatos sigue recibiendo en su profundo peso simbólico, independientemente de que las piedras sobre las que supuestamente ocurrieron, hayan sido desenterradas. Como dije, yo estoy convencido de que la evidencia material es absolutamente crucial hoy en día. A ver, explícame eso un poco más. Sí, mira, las piedras, las marcas de cincel, las monedas encontradas, todo esto valida la geografía real del relato y sobre todo elimina esa idea moderna de que estos textos son puras abstracciones teológicas desconectadas de la historia, ¿sabes? Le otorgan al lector un ancla fáctica indiscutible. Entiendo tu postura, güey, o sea, no le quito mérito a la arqueología, que me parece fascinante, pero mi perspectiva es que la relevancia moderna del texto sobrevive y respira gracias a su arquitectura simbólica e intencional. Ya, pero... Espera, déjame terminar el punto. Un enfoque excesivamente literal, que se obsesiona, digamos, con el tamaño de los escalones y el mortero, corre el riesgo de distraernos del mensaje alegórico original. Ese mensaje literario es el verdadero motor que mantiene vivo el relato en nuestra cultura contemporánea, con o sin excavaciones. Bueno, a ver, déjame detenerte ahí, porque no estamos hablando de obsesionarnos con el tamaño de los escalones por puro capricho. Veamos cómo sucedió este descubrimiento y por qué es tan revolucionario. Durante cientos de años, historiadores, teólogos, creyentes, asumieron que la famosa piscina de Siloé era una estructura que hoy conocemos como la piscina bizantina, construida por la emperatriz Eudocia allá en el siglo V. Sí, un estanque bastante modesto, la verdad. Exacto, un estanque modesto construido unos 400 años después de la época de la que hablan los textos del primer siglo. Pero en 2004, Shukron y Reich descubren por qué estábamos tan equivocados. Resulta que cuando los romanos destruyen Jerusalén en el año 70 de nuestra era, se producen deslizamientos masivos de tierra y escombros en el valle del Tiropeón. Claro, la topografía cambió por completo. Sí,
Ese lodo sepultó la verdadera piscina original bajo 4 metros de tierra, sellándola como una cápsula del tiempo perfecta durante 2 milenios. Es cierto, la preservación fue un golpe de suerte geológico, ¿no? El lodo actuó como un conservante fenomenal, eso no te lo niego. Y lo que reveló ese lodo, no fue una alberca pequeña. Revelaron un complejo monumental del tamaño de 2 piscinas olímpicas modernas. Es masivo. Estamos hablando de una obra de ingeniería asombrosa, una forma trapezoidal única, diseñada con 3 series de 5 escalones, cada serie separada por amplios descansos. Y esto tiene una razón de ser muy, muy específica. No es solo estética. Claro, te refieres a la mecánica del baño ritual. Exactamente. No es una forma arbitraria. Esta piscina funcionaba como una mikveh, o sea, un baño de purificación ritual a escala industrial. Cuando tienes a cientos de miles de peregrinos llegando a Jerusalén para las grandes fiestas, no puedes tener un embotellamiento en la purificación. No, sería un caos logístico. Un caos total. Los amplios descansos y las múltiples series de escalones servían para organizar el tráfico. Los peregrinos impuros bajaban por un lado, se sumergían y subían ya purificados por otro lado sin tocarse entre sí. Era una máquina de purificación masiva antes de iniciar el ascenso al monte del templo. Y mira, todo eso nos habla de un estado herodiano con una capacidad de infraestructura formidable. O sea, eso no lo debato en lo absoluto. Es historia pura. Pero aquí está un detalle que ancla el texto de una manera brutal. La datación. ¿Cómo sabemos exactamente de cuándo es esta estructura? Los arqueólogos no solo miraron las piedras, encontraron monedas. Las monedas son la clave siempre. Sí, pero no tiradas por ahí en el suelo, sino incrustadas dentro del propio mortero original de los escalones. Y déjame explicar por qué esto es, digamos, el santo grial para un arqueólogo. A ver. Cuando un albañil de la antigüedad estaba mezclando el cemento húmedo para fijar la piedra, a veces una moneda se caía de su bolsa y quedaba atrapada. Cuando el cemento se seca, esa moneda sella la fecha de construcción. Es a prueba de fraudes. Un registro temporal perfecto. Literalmente. Y encontraron monedas que datan desde la época de Alejandro Janeo, un rey de la dinastía Asmonea de un siglo antes de nuestra era, hasta monedas de la Gran Revuelta Judía, justo antes de la destrucción en el año 70. Esto sitúa la piscina operando exactamente en las décadas en las que el texto dice que los eventos ocurrieron. Ya no podemos leer estos relatos como mitos etéreos construidos en el vacío literario. Son reportes insertados en una temporalidad y una geografía específicas. Bueno, espera, me parece que estás dando un salto lógico inmenso ahí. ¿Por qué? O sea, nadie niega que la magnitud del hallazgo es sobrecogedora, y sumar la datación por monedas en el mortero es un trabajo numismático brillante, estoy de acuerdo. Demuestra que el lugar existió, exactamente cuando el texto dice que existió, pero yo lo abordo desde otro ángulo, cuando pensamos en cómo leemos la fuente hoy. Te escucho. El relato central que ocurre en este lugar es en el Evangelio de Juan, donde este hombre sana a un ciego de nacimiento, haciendo barro con tierra y saliva, y luego lo manda a lavarse a esta misma piscina de Siloé. Mi argumento es que el autor de este texto, independientemente de que conociera la geografía real, la utiliza principalmente como un vehículo literario y teológico. No está escribiendo un documental histórico diseñado para que la arqueología lo corrobore 2 milenios después. Pero la geografía está ahí. O sea, el autor no se la inventó. Es real. Puedes tocar los escalones. Sí, pero que el escenario sea real no convierte la obra en un reporte literal de los hechos. Fíjate en la etimología, que el propio texto menciona explícitamente y, a mi parecer, es la clave de todo. ¿El nombre de la piscina? Exacto. El texto original está en griego, pero cuando menciona la piscina de Siloé, el autor hace una pausa en la narrativa, rompe la cuarta pared, por así decirlo, y le traduce la palabra aramea a su audiencia diciendo que Siloé significa enviado. Toda la arquitectura de este relato descansa sobre esa traducción. La narrativa encuentra su poder en una simetría simbólica exquisita, diríamos. El sanador, que a lo largo de este texto se define constantemente como el enviado, manda a un hombre sumido en la oscuridad a sumergirse en la piscina del enviado para encontrar finalmente la luz.
Es una resonancia universal sobre la ceguera humana, ¿no? Y la iluminación que trasciende por completo el mortero y la piedra. O sea, entiendo. El mensaje habría sobrevivido intacto en nuestra cultura, con la misma fuerza, aunque esa tubería nunca se hubiera roto en 2004. Entiendo por dónde vas, claro, pero francamente no compro la idea de que el mensaje sobrevive con la misma fuerza con o sin la piedra. Déjame, plantearte una analogía para explicar cómo la evidencia transforma al lector moderno. Adelante. Pensemos en el descubrimiento de las ruinas de Troya por Heinrich Schliemann, allá en el siglo XIX, ¿no? Durante milenios, la Ilíada de Homero fue leída como un mito puro, una invención poética sobre dioses y héroes en una ciudad de fantasía. Un cuento épico y ya. Exacto. Pero cuando descubrimos las murallas masivas, la evidencia de la destrucción por fuego, bueno, la lectura global cambió de la noche a la mañana. Al encontrar las murallas reales, hoy nos vemos obligados a leer la Ilíada no solo como poesía mítica, sino como el eco persistente de un conflicto geopolítico real y sangriento en la Edad del Bronce. Ya veo hacia dónde vas. De la misma manera, las piedras excavadas de Siloé nos obligan a leer el texto con una seriedad histórica ineludible. Nos dice a gritos, o sea, este autor no operaba en el mundo de las fábulas, estaba pisando estas mismas losas. A ver, me encanta la analogía de Troya. Es buenísima. Pero si la analizamos a fondo, de hecho creo que me da la razón a mí. ¿Así? ¿Cómo? Porque encontrar los muros quemados de Troya nos confirma que hubo una ciudad próspera y que hubo una guerra devastadora. Punto. No nos confirma que Afrodita bajó de una nube a salvar a París en medio de un duelo, ¿sabes? Ni que los dioses del Olimpo manipulaban los dados del destino desde el cielo. Bueno, no, claro que no confirma a los dioses. Demuestra el escenario, no la magia. Con Siloé pasa exactamente lo mismo. O sea, la precisión del mortero romano y las monedas demuestran que la infraestructura herodiana existió, sí, pero no demuestran la mecánica milagrosa de curar una ceguera congénita con barro y saliva. Ya, pero yo no digo que... Y mira, los autores de la antigüedad a menudo utilizaban escenarios dramáticos y reales, lugares que sus primeros lectores conocían perfectamente, precisamente para dotar de gravedad y verosimilitud a narrativas profundamente espirituales. Es que, a ver, no estoy diciendo que la arqueología compruebe el milagro científicamente. No me malinterpretes. Ajá. Estoy diciendo que la brutal realidad física del entorno le da a la narrativa una dimensión que la mera literatura, digamos, no puede alcanzar por sí sola. Y fíjate que esa misma geografía que tú dices que es solo un escenario, presenta un elemento que cambia todo el panorama si lo vemos físicamente. La vía de la peregrinación. Hablemos de esa caminata un momento. Bien, hablemos de los 600 metros de ascenso. Exacto. Los arqueólogos no solo encontraron la piscina, también desenterraron una calle monumental pavimentada en piedra de 8 metros de ancho que conecta directamente la piscina en el fondo del valle con el monte del templo, en la parte alta. Son más de 600 metros de subida empinada. Un esfuerzo físico tremendo, ¿sí? Y en el relato, este es el único momento donde el protagonista no es sanado en el acto. Se le ponen parches de lodo en los ojos y se le da una orden: ve a lavarte. O sea, imagina la escena real, porque ahora sabemos cómo era la calle exactamente. Imagina un hombre ciego, con barro pegajoso secándose en sus párpados, intentando navegar a tientas por una calle de 8 metros de ancho, atestada de miles de peregrinos, tiendas y ruido, subiendo por una pendiente extenuante durante casi 1 kilómetro. Es un rigor físico brutal. Es una imagen intensa, claro. La fisicalidad comprobada de esa vía multiplica exponencialmente la potencia del relato, a mi parecer. No fue una caminata poética imaginaria, fue un trayecto topográfico real, sudoroso y, la verdad, muy desafiante. Pero fíjate que al describir lo tortuoso de ese trayecto, me estás describiendo exactamente por qué es una metáfora literaria tan brillante. O sea, para el lector de hoy, que busca extraer un significado aplicable a su vida, esa distancia no es un dato de GPS. Bueno, no, pero... Opera como una clara alegoría. Representa el esfuerzo, la obediencia ciega, literalmente, y el largo, a menudo doloroso proceso del peregrinaje espiritual. Ir desde la oscuridad de la incomprensión hacia la luz de la revelación no es magia instantánea, no. Requiere la participación activa, el tropiezo, el cansancio. Sí, te sigo, pero...
Y el autor elige ese lugar y esa distancia cuesta arriba porque sirven a su teología. Reducir esa caminata a un mapa topográfico o maravillarnos por lo ancho de la acera es, a mi juicio, perder de vista que la geografía está subordinada al significado. Pero es que mi contraargumento es que la metáfora solo tiene verdadero peso porque el esfuerzo físico era real. A ver, Si el autor se hubiera inventado un monte mágico, que no existe, la gente local diría, esto es un cuento de hadas. Pero como la subida existía, y la gente que leía el texto sabía perfectamente cómo quemaban las piernas al subir por esa vía de la peregrinación en pleno verano, pues el símbolo aterriza en la realidad. La materialidad no es un adorno del texto, es el ancla que le otorga el derecho a reclamar verdad, digamos. Y quiero llevar esto un paso más allá, hacia la materialidad del desastre. ¿te refieres al canal de drenaje debajo de la calle? Así es, quizá el hallazgo más visceral de todo este complejo. Debajo de esa magnífica calle pavimentada con enormes bloques de piedra caliza de hasta 2 metros de largo, los ingenieros habían construido un sistema de alcantarillado masivo. Y cuando los arqueólogos bajaron a ese canal, no encontraron solo lodo antiguo, ¿sabes? No, encontraron rastros humanos muy duros. Encontraron restos de comida, cerámicas y ollas intactas. ¿Y por qué? Porque cuando las legiones romanas rompieron las defensas en el año 70, la ciudad ardió. Las familias de Jerusalén, en un acto de desesperación absoluta, levantaron las pesadas piedras de la calle y se escondieron en las alcantarillas para intentar sobrevivir a la matanza. Es escalofriante. Los arqueólogos encontraron las piedras marcadas por el fuego de ese holocausto. O sea, hoy en día podemos ver y tocar las cenizas literales del fin de un mundo antiguo. Hay una conexión táctil casi fresca de esa tragedia. Cuando un lector moderno ve esas ollas abandonadas en la oscuridad del drenaje, ocurre un cortocircuito en el cerebro. La desconexión entre el mito y el presente se desvanece violentamente. La historia deja de flotar en la imaginación. Es una imagen absolutamente desgarradora. Estoy convencida de ello. No te lo discuto en lo más mínimo. Saber que familias enteras pasaron sus últimos días aterrorizadas bajo las mismas calles por las que antes peregrinaban con alegría es, historia humana en su expresión más oscura y profunda. Es impactante tener esa ventana directa al año 70. Lo es, sin duda. Pero, y vuelvo a insistir en este punto, el peligro de aferrarse demasiado a esta evidencia material es que podemos acabar adorando las ruinas y perdiendo de vista lo que la literatura intentaba preservar. La precisión de la infraestructura hidráulica o los restos de una olla quemada son testimonios impresionantes de la época herodiana y de su brutal final, claro. Exacto. Sin embargo, el texto no fue escrito como un archivo de arquitectura civil ni como un reportero forense de guerra. Fue escrito para documentar una transformación interior. Si hoy nos maravillamos más por las marcas de fuego romano en el pavimento que por la profundidad del mensaje sobre la ceguera existencial de la sociedad humana, quizá estemos rindiéndole culto a los detalles equivocados. No creo que sea una cuestión de rendir culto a la piedra, sino de entender que la piedra contextualiza el mensaje. Admirar la infraestructura masiva del Jerusalén del primer siglo es precisamente lo que nos ayuda a entender el contraste social que el texto plantea, ¿no crees? ¿En qué sentido? Tenemos un lugar grandioso, de una escala imperial monumental, y en el centro del relato tenemos a un marginado, un hombre ciego pidiendo limosna en las calles. Ese contraste entre la opulencia del poder institucional y la marginalidad extrema del individuo sanado es algo que el descubrimiento arqueológico nos pone frente a los ojos con una claridad abrumadora. Solo la escala de las excavaciones podía revelarnos lo diminuto que se sentía ese individuo en ese espacio. Ciertamente. En ese análisis social podemos encontrar un terreno de acuerdo, la verdad. Ver la majestuosidad de los escalones originales y la monumental vía de la peregrinación ponen un relieve visual muy crudo la diferencia de clases y la marginalidad que aborda el texto. Es, digamos, el individuo roto frente a la maquinaria de piedra del Estado y la religión oficial. Exactamente. Es una perspectiva que no tendríamos igual sin las excavaciones. Y creo que con esa imagen es un momento oportuno para sintetizar las ideas que hemos puesto sobre la mesa hoy. Me parece bien.
A lo largo de nuestro intercambio, he sostenido que los descubrimientos iniciados en 2004 bajo el lodo de Silwan proveen un ancla fáctica indispensable. O sea, demuestran sin lugar a duda que los eventos fundacionales de estos textos están enraizados en una realidad histórica, política y topográfica extremadamente palpable. Esto transforma radicalmente la forma en que el lector de hoy se acerca a estos documentos. Los saca del terreno puramente literario o filosófico y los sitúa en las calles polvorientas, ruidosas y, eventualmente, calcinadas del primer siglo. La materialidad, con sus monedas en el mortero y sus marcas de fuego, exige ser tomada en serio. Y por mi parte reafirmo que, si bien es un privilegio increíble de la era moderna poder descender a esas excavaciones y tocar físicamente la piedra caliza que pisaron los antiguos, la verdadera grandeza perdurable del texto no depende de la piedra. Su brillantez reside en la forma magistral en que transforma un lugar físico en un símbolo eterno. Ya veo. El hombre ciego tropezando cuesta arriba hacia la piscina del enviado es y seguirá siendo una narrativa esencial sobre la condición humana y nuestra constante búsqueda de iluminación. Es un mensaje que resuena hoy con una potencia incalculable, haya o no arqueólogos desenterrando el escenario donde supuestamente ocurrió. Bueno, es claro que ambos reconocemos un impacto profundo en todo esto, ¿no? Este hallazgo monumental ha enriquecido enormemente el diálogo contemporáneo sobre la antigüedad. Las miles de toneladas de tierra retiradas del valle no solo revelaron escalinatas antiguas, sino que desenterraron nuevas y fascinantes formas de interpretar los documentos que han moldeado gran parte de nuestra civilización. Definitivamente. La compleja interacción entre la evidencia material que sigue saliendo a la luz y los textos literarios que hemos preservado durante milenios es un campo de debate inagotable que nos empuja a seguir cuestionando lo que creemos saber. Y con esa reflexión, invitamos a quienes nos escuchan a formar su propia perspectiva sobre esta colisión entre historia y literatura. Cuando te enfrentas al pasado, es la materialidad física comprobable la que le insufla vida al símbolo abstracto. ¿O es la fuerza universal del símbolo literario la que le da verdadero sentido a las ruinas silenciosas que descubrimos hoy? Piénsalo la próxima vez que camines por una calle común. Debajo de ese asfalto cotidiano, quizá bajo la simple reparación de una tubería de agua, podría estar esperando una ciudad antigua entera, lista para reescribir por completo el mapa de nuestra historia. Hasta la próxima.